Saludos cordiales, profesor, instructor Johan Emanuel Villena. Mi nombre es Luis Enrique Aldo Manitaya, de la carrera de Electricidad Industrial. Y este video es realizado para la actividad entregable número 3, que nos dice la situación contextualizada que una empresa LKM, que es mecanizada, especializada en mecanización y aspectos tecnológicos, me da un proyecto, para entrar a sus filas me da un problema que tengo que resolver, ¿no? De dos casos con respectivas preguntas, ¿no? A continuación las preguntas. Las primeras dos preguntas nos dice que ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada y cuál es el área total de la pieza mecanizada, ¿no? Entonces, para hallar la pieza mecanizada, la vista frontal, lo tenemos que pasar acá. Y para hallar perímetro tenemos que tener todas las medidas. Entonces nos falta estas tres, 1, 2, 3. Tenemos que hallar x1, x2, yo le puse. Y para hallar x1 usé Pitágoras, ¿no? Este 8 lo proyecté aquí, que sería un rectángulo, un triángulo rectángulo. Aplicando Pitágoras pude sacar el resultado 8,25, que vale esta medida diagonal. Ahora x2, podemos usar la fórmula de circunferencia, que sería 2pi por radio, reemplazando datos, multiplicando por el pi, que es 3,14 aproximadamente, nos da como resultado 12,56, que sería x2. Y ahora esta parte de aquí, podemos lógicamente completarla, sabiendo que esto es 24, arriba también tiene que haber 24, ¿no? Entonces, para que sea 24 tiene que ser 12, ¿no? 4 más 2 es 6, 2 más 4 es 6, 12, 12 más 12, 24. Ahora, para hallar el perímetro total tenemos que hacer todas las sumas de las medidas respectivamente, ¿no? Reemplazamos y da como resultado que el perímetro total es 117,62 milímetros, ¿no? Ahora, la respuesta sería que el perímetro total es 117,62 milímetros. La segunda pregunta nos dice, ¿cuál es el área total de la pieza mecanizada, no? Nos pide hallar el área total. Ahora, el área total sería que hallar el área de cada figura geométrica que hay acá, ¿no? Hay un prisma, hay un cilindro y un cubo. Ahora, para hallar el área, tenemos que hallar respectivamente el área de cada una de las figuras. El área es del cubo primero, que sería la fórmula 6 por a aristas al cuadrado. Entonces sería, reemplazando la arista 24, ya que esto es geométrico, 6 por 24 elevado al cuadrado nos da resultado del área del cubo 3456 milímetros cuadrados. Ahora del cilindro, la fórmula sería 2pi por radio más la suma de altura por radio, que nos da como resultado, reemplazando datos, 703 milímetros cuadrados. Ahora del prisma, la siguiente fórmula es el área de los lados del perímetro, que sería esto, y la altura, que sería esto, y más el doble de las bases, ¿no? Que serían la base mayor, base menor, por altura, entre 2. Reemplazando datos nos da como resultado 1292 milímetros cuadrados, ¿no? Ahora, para hallar el área total tenemos que usar la siguiente fórmula, que sería área del cubo menos área del cilindro más el área del prisma. Reemplazando datos respectivamente de cada resolución, nos da como resultado que el área del total de la figura mecanizada es 1460,64 milímetros cuadrados. Ahora, el segundo caso es, ¿qué pasa si duplicamos las medidas, no? ¿Qué pasa si esto lo multiplicamos por 2? Eso va a pasar acá. Y nos dice las dos preguntas: ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Y la B, ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Para ello la primera pregunta es lo mismo, ¿no? Pero duplicando los datos, ¿no? La misma cosa, Pitágoras, la fórmula de perímetro de una circunferencia, al final dividirlo entre 2 porque es de una semicircunferencia lo que necesito. Y la Pitágoras, ¿no? Allá 16,49, porque este 16 lo reflejo acá y ya. El perímetro total es la suma de todo, ¿no? Y nos da como resultado el perímetro total es igual a 235,22 milímetros. Ahora, la pregunta es, ¿en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal, ¿no? El aumento del porcentaje podemos hacerlo con regla de 3 simple, directa. Entonces, el perímetro inicial, que es el caso 1, que es 117,62 milímetros,
Y el segundo caso, que es 235,22 milímetros, ¿no? Respectivamente hacemos la regla del test simple y directa, nos sale como resultado 200%. Ese 200% menos 100% nos da 100%, donde ese 100% aumenta de porcentaje, ¿no? Entonces nos refiere que si duplicamos los datos, el porcentaje va a aumentar, obviamente. Ahora, para hallar la segunda pregunta, ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Tenemos que hallar la misma cosa, ¿no? Las figuras geométricas de la figura, pero con datos duplicados. Entonces, el área del cubo es la misma fórmula, 6 por a al cuadrado, resolviendo, reemplazando también 13,825 milímetros cuadrados. El área del cilindro es 2pi por radio, más la suma de la altura por el radio, más la suma de altura más radio. Entonces, reemplazando datos y resolviendo nos da como resultado 2813,44 milímetros cuadrados. Igual con el prisma, la misma fórmula, nos da como resultado 5.167,0,4 milímetros cuadrados, ¿no? Y respondiendo a la pregunta, ¿en qué porcentaje aumenta? Bueno, en la misma, la cosa del aumento del perímetro. Vamos a poner la regla de 3 simple, directa en el área, con el mismo primer caso y el segundo caso, ¿no? Respectivamente, que nos da como resultado x es igual a 400%. Eso nos quiere decir que si restamos con 100% nos da 300%. Y ese 300% nos dice que ha aumentado, ¿no? Respectivamente. Entonces, mi conclusión sería que si duplicamos objetos con medidas o cualquier tipo, siempre va a aumentar el tamaño, ¿no? Y las medidas también, ¿no? Gracias. No jodas.